Bueno, muy bien. Si me permitís, Viviana, voy a empezar por el ministro sobre este tema. A ver, la primera pregunta en todo caso sería si hay una ideología atrás de la postura de penalizar o despenalizar el consumo y la tenencia de marihuana. Nosotros no estamos hablando de despenalizar, estamos hablando de otra cosa. La Argentina tuvo varios procesos, hasta el 74, cuando la administración Nixon decide ser una política represiva en todo el mundo. López Rega lo compra, hablando de alguna visitante amiga de López Rega en este programa en estos días, compra esa visión de los Estados Unidos y parangonan al consumidor con el traficante. Eso se produce hasta el año 85, ya gobierno del doctor Alfonsín, donde la Corte, con un voto para mí, va a poner un cuadrito del doctor Petracchi, remite al artículo 19 de la Constitución: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofenden el orden de la moral pública ni perjudican a terceros, están solo reservadas a Dios y asientan la facultad de los magistrados. Esa definición estratégica se mantiene en la Argentina desde el 85 hasta el 89. En el 88, Naciones Unidas, fundamentalmente presionada por los Estados Unidos, saca una fortísima decisión respecto de volver a la política represiva respecto de la tenencia, y el mundo adopta esa posición. Argentina saca la ley 23737 que regula la tenencia de drogas en la Argentina y hace esa política represiva aquí. Ventajas ninguna, porque después de tantos años que sucedieron este tema estamos en las mismas condiciones. Entonces nosotros en el año 2008, yo participé del foro más importante del mundo, Naciones Unidas, donde fuimos a cambiar el paradigma y dijimos: vamos por derechos humanos de segunda generación, la salud. En la Argentina hay 70-75% que consume en forma recreativa, como se le quiera llamar, 20-25% que consumen en forma abusiva y un 3-4-5% que son adictos. ¿A dónde tienen que ir? A la salud tienen que ir, a resolver su problema de salud, no a la cárcel. Porque si uno los mete preso, la situación real dentro de la cárcel no cambia, porque la novia, la hermana, el primo, el tío, el amigo o un venal de adentro de la propia prisión le termina vendiendo para que siga consumiendo, con lo cual soluciones no hay. Entonces, con el tiempo, nosotros íbamos detrás del Uruguay en esto, que ellos tenían una posición muy fuerte, muy bien definida, Milton Romaní, Jorge Vázquez, que era el hermano de Tabaré Vázquez. Esta posición después, o 2 años después, la asume el propio Foro Mundial de Naciones Unidas y ellos terminan hablando de ir por la salud y atacar las pirañas, como le llaman ellos, a los narcotraficantes, que es nuestra visión. Volvemos a la Argentina y nuestra Corte, que todo el mundo hablaba de despenalizar, la Corte nunca analizó en la causa Riola, hay 3 causas bien definidas, el tema de la despenalización. Lo que dijo la Corte, o la que logró la Corte, era la inconstitucionalidad del castigo penal a un usuario privado. ¿Qué es lo que logramos con el tiempo? Que el propio Estados Unidos, con la administración Obama, termina diciendo lo mismo. El tema es resolver la salud. La represión para el narcotraficante, pero por vía represiva, como se quiso contener al usuario, lo que se consiguió, o lo que no se consiguió, es reducir una sola hectárea de cultivo, no se consiguió reducir nada en el mundo respecto del consumo, y además las redes de narcotraficantes fueron proliferando de la peor manera en el lugar más complicado que los Estados Unidos. Porque Estados Unidos tiene el mayor consumo de drogas vegetales, cocaína y marihuana, es uno de los mayores consumos en opiáceas, fundamentalmente en tema de heroína, y uno de los mayores consumidores en drogas de diseño, metanfetamina. Con lo cual toda la visión está cambiando en el mundo. Y no es despenalizar, sino buscar alguna alternativa para hacer una situación menos conflictiva respecto de la relación. Lo que los chicos cultivadores sostienen, que yo no estoy tan lejos de pensarlo eso, es que si alguna vez se toma esa decisión, había que permitir que se cultive. Es mucho más fácil permitir que se cultive y no que se cultive y no que trabajen con un narcotraficante. Lo que dice este señor, que es una bestia, yo lo hice detener una vez en la puerta del Ministerio de Justicia por estar ebrio, agrediendo a toda la gente. ¿Cuánto hace eso? Porque 2 años, el año fines del 2008. Entonces mintió, porque dice que hace 32 bueno, años. pero constan las actas de la Policía Federal, esto es muy fácil para explicar. Lo que él dice respecto de la droga, de la marihuana que se puede traer de Pedro Juan Caballero de Paraguay o de Punto Rojo, lo que él dice, todo eso es exactamente al revés, porque eso está contenido con amoníaco, está hecho pillado por los perros, por un montón de cosas que la consume el humano, con lo cual es mucho más dañino que lo que se está permitiendo en las acciones que de esta característica. Entonces lo que se tiene que hacer en esto es un fuerte debate que se va a dar en el Congreso, en donde vamos a tener que todos opinar un poquitito del tema y ver la forma en que mejor encauzamos el tema, para que no lastimen más a los perejiles, porque siempre terminan presos los perejiles. Es la primera gran definición. Y la segunda, ir con los tapones de punta contra el tipo que trafica de cualquiera de las formas. ¿Sabe qué cantidad de perejiles están en este momento metidos en el sistema? Las causas son muchas, porque el problema no tanto los que están presos como el estigma.
cargan toda la vida una mochila que después sirve, Claro. no entran a trabajar a ningún lado porque son narcotraficantes y se fuman un porro, un pibe. La causa del 85, que se llama la causa Basterrica, que era Gustavo Basterrica, guitarrista de Los Abuelos de la Nada, estaban fumando un porro, no tenía una cosa que uno dijera, se rompió la vida, estaba con 8 camiones, la verdad es que era otra cosa. Nosotros no buscamos despenalizar nada, lo que buscamos es decir, si esto es en el marco de lo privado, en el marco de lo que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación está diciendo, ¿cómo hacemos para controlar que esas cosas estén en el marco e ir por los otros? El primer gobierno que detiene banda de narcotraficantes es este gobierno, ningún otro gobierno de banda de narcotraficantes. A ver, Viviana. A mí me da pena, digo, a Mauro Viale se le hacía agua a la boca, ¿no? Cuando vio semejante cosa. Yo nunca tomé drogas, no estoy a favor de las drogas y me encantaría cuando haya un debate de este tipo sentirme representada alguna vez. Digo, veíamos en el archivo con Ginsburg, con tanta gente, este señor en AM, ridículo, absurdo. Me gustaría que lleven alguna vez a alguien que me represente a mí y a toda la gente que no consume drogas, que nunca las consumió ni las va a consumir. Me parece que fue un papelón, fue una pena, es un debate que se perdió, pero por lo que veo no hay mucha gente que opine como yo, porque no se lo lleva a la tele, debe haber un montón seguramente, y no entiendo por qué las producciones no lo llevan. Y se violenta cuando se queda sin argumentos, ¿no? Eso es lo que se ve Sí, claramente. pero El vaso además, de agua aparece... Yo creo que si había alguien con dudas ayer de me drogo o no me drogo, lo vino el tipo y dijo me drogo, porque la verdad que Vassallo parecía mucho más coherente que este tipo. O sea, la verdad que daba muy triste, de verdad, ¿no? Una pelea absurda. Y al final, además, estamos hablando de un vaso que se tiró y un tipo que casi lo trompea al otro, ¿no? No quedó nada en limpio de ese debate. ¿Y qué pensás de este tema del autocultivo? Perdón, ¿qué pensás del tema del autocultivo? Que es como, digamos, una de las propuestas fuertes que hace Vassallo también en este sentido. No, yo no comparto con Vassallo ni su discurso, ni su revista. Estoy totalmente en contra de eso, sí respeto su postura, tiene mucha convicción cuando habla, pero yo no comparto absolutamente nada con Vassallo. ¿Cabito? Izaguirre me parece que le hace a las drogas lo que Olmedo le hizo al matrimonio igualitario. Me parece que es exactamente igual, se nota claramente que no sabe lo que está hablando. A pesar de admitirse como adicto, consumidor, con respecto a los datos y la definición que recibía del cannabis, del cultivo de la marihuana, no sabe absolutamente lo que está hablando. Y digo, me parece que ojalá le pusieran el énfasis a otro tipo de drogas que las venden en kioscos, se las venden a menores de edad, que son el cigarrillo, que muere muchísima más cantidad de gente. ¿El alcohol o el clonazepam? El porro, o el clonazepam. O el clonazepam, claro. Un montón de cosas que vos podés comprar de venta libre, y en eso había que poner énfasis. Nadie muere por fumar un porro, sí por fumar cigarrillos o por tomar alcohol. O por tomar alcohol y por un montón de Cabito, cosas. Sí. Digo, yo trabajo en varios programas, hago radio a la mañana, a la tarde hago tele, y digo, me sigue gente joven. Y la verdad es que esta cosa también de decir, fumarte un porro no te hace nada, no está bueno. Porque... No es que no hace nada. No, pero que por eso digo, pero dicen, bueno, fumarte un porro, todo el mundo lo dice últimamente, digo, algunos personajes famosos, te fumas un porro y no pasa nada. Yo no estoy de acuerdo, hay mucha gente joven que mira la tele, que no tiene una familia que lo contenga, que le pueda explicar que no está bueno, porque tal vez arrancás con un porro, y seguís con cocaína y no paras. Yo creo que tampoco hay que ser tan simplista y decir que el porro no hace nada. Yo creo que no estamos cayendo en la apología. Perdón, pero digo... Hablemos de una cosa mucho más profunda. Estamos hablando de una realidad que existe, no de la propuesta. Claro. Yo no estoy proponiendo ni me interesa que nadie consuma. Digo, hay una realidad que existe. Hay un montón de pibes que están en esto y que uno tiene que contenerlos, porque la política que la tiene que tener el Estado y que el Estado tiene que encabezar esa decisión en todos sus poderes, es para contener lo que está sucediendo con... Si no, la Corte no se hubiese expresado como se expresó. La Corte se expresa porque tiene muy en claro que lo que está sucediendo, está sucediendo. ¿Y qué salida? La da la salida de derecho. Y la salida de derecho es la que termina diciendo que son acciones privadas de los hombres. Artículo 19 que está desde de 1853. Está bien y comparto, nuestra visión sigue siendo la que está. Yo no le propongo a nadie que tome, no me interesa a nadie que tome, me encantaría que nadie tome. Ahora, que la realidad está y que hay que hacerse cargo y hay que hacerse cargo. Entonces hablemos de la situación que tenemos, no de una situación en donde no hay nadie. Entonces, ¿por qué hablamos del tema? Che, ¿qué hace los tipos que toman sol desnudo en Figueroa Alcorta a las 3 de la tarde? Mira, no creo que haya nadie, pero si hay alguno es un loco. Vamos a tratar de un tema que no tiene sentido. ¿Para qué lo vamos a tratar? Sí, pero ahora, ¿por qué lo tratamos este tema? Lo tratamos porque hay mucha gente que está tomando y mucha gente que consume. ¿Por dónde se sale? Primero por la salud. Escuché a mí mucha me gente importa en la tele encontrar la salud del que le está tomando. Y la segunda, no hace nada. No agredirlo. Y no comparto. Escucho a mucha gente, mucha gente de la farándula ha salido en tapas de diarios diciendo un porro no te hace nada. Y me parece que quedarnos con eso nada más no le suma a la gente. Tenemos un medio de comunicación y es una realidad, por supuesto, pero hay mucha gente que está mirando y hay que ayudarla. Las drogas no le hacen
bien a nadie, A tampoco nadie. le hace bien a nadie el titular Sofía Gala Porro. Absolutamente, Eso es de lo que acuerdo. me parece. Pero eso Marcar despierta una el debate en los persona medios por- de comunicación. Y escuché a mucha gente decir, de la cultura o del espectáculo, decir, bueno, pero un porro en definitiva hasta puede ser curativo. Me parece que no hay que tomarlo de una manera tan simplista. ¿Barra? Algo parecido. Tantas cosas que no le hacen bien a la gente y no las prohíben. No sé. No, bueno. Ahora, a mí me parece raro ir preso por tener una planta. Me parece como un lugar donde la justicia tiene un problema, porque una planta es una planta. Finalmente... Bueno, pero la 23.737 lo prohíbe. Sí, claro. La actual ley de drogas Está bien, prohíbe, pero es como una ley botánica, es muy raro. Primero, a mí me parece, hay un punto ahí... A ver, está empecemos la por el principio. Durante muchos años en Argentina y en muchos países del mundo estuvo prohibido plantar tabaco, que también es una planta, con lo cual estamos hablando de cosas que son ciertas. Yo lo que quiero llamar la atención es de eso. Yo no hablo de la cuadratura del círculo, hablo de cosas que tenemos y hay que resolverlas. ¿Sí? ¿Qué prefiero? ¿Me quedo como estoy y dejo que sigan metiendo un perejil a la cárcel porque lo agarraron con un porro? No me satisface. El Estado en el que yo creo profundamente tiene que ocuparse y resolverlo ese tema. Lo tiene que resolver. Entonces, si estamos en esa posición, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Mirar para el costado? No, lo tiene que resolver. Y en algún momento el Congreso tiene que darse su debate, donde nosotros tenemos nuestra representación y dirán lo suyo. Y habrá gente seguramente de mi partido que tendrá una visión distinta que la que podemos tener en la mayoría de lo que estamos viendo este tema. Nadie está promocionando, incitando o haciendo apología de la droga porque no me interesa hacerlo. Lo que digo es, el tema está y yo necesito, como Estado en el que yo creo que el Estado se inmiscuya, y se inmiscuya como tiene que hacerlo. Por un lado, ofreciéndole salud, que es lo que se creó por primera vez después del gobierno del doctor Alfonsín, que estuvo hasta el 85 y después desapareció la Dirección Nacional de Salud Mental, que es la que se va a ocupar específicamente del tratamiento de los consumidores y los adictos en todo el país. Y a la par de esa situación, cómo se ataca al narcotráfico, pero a la par del narcotráfico, cómo se ataca al alcohol, cómo se ataca a cosas que son mucho más preocupantes. El Paco, que vos vas a escuchar en un montón de tipos que no entienden nada, este dueño del canal, diputado coloradito, que dice, es la parte que queda en el fondo de la olla. Lo que se pega en el fondo de la olla son las papas en el estofado. Esto es otra cosa más preocupante. El Paco no es otra cosa que el alcaloide extraído de la pasta base, amalgamado fundamentalmente con bicarbonato de sodio o cosas por el estilo. Entonces estamos hablando de un alcaloide potentísimo que te raja el mate. Por suerte el universo es muy chiquito. Estamos en condiciones de atacarlo fuertemente y tratar de disminuirlo y llevarlo a cero o cosas por el estilo. Pero está esto. No puede no hablarse del tema. Hay que hablarlo. Yo no me banco la apología, no me gusta la apología, no me gusta lo que dicen el porrito, no, fumate un porrito que no hace mal, no me satisface. Por eso no hablamos de despenalización nosotros. Lo que hablamos es de proteger al perejil que está consumiendo, porque existe y es una responsabilidad del Estado. Muy bien, estaba pensando que es humilde pero desafiante también, porque en algún sentido está... Porque es un grande. Y los tipos que son grandes no necesitan que los definan. Tiene razón. Claro. Si él no quiere que lo definan como intelectual, que no lo definan como intelectual. No necesita que lo digan. Yo veía lo que decía Postolsky ayer. Todos sabemos lo que es Galeano, qué cabeza y lo que piensa, y el compromiso y la defensa que ha esgrimido en Italia respecto de los argentinos mismos. Pero la Argentina o la América Morena tiene un montón de gente que se consideran intelectuales, son unos fatuos, que lo primero que necesitan es ser reconocidos como tales para después empezar a expresarse. Yo escribí esa nota, no sé si ustedes vieron hoy en Tiempo Argentino, con el tema de Beatriz Arlo, porque yo recuerdo ese hecho. Yo me acuerdo que era un pibe militante del peronismo, y yo tenía amigos chinos, y debatíamos esa situación. Nosotros veníamos peleando duramente porque se fuera López Rega de la Argentina, ser nefastos si los ha habido en este país, y ellos reivindicaban una situación muy particular. Yo tengo la colección de la revista, el editorial 42. Sale en julio-agosto del 75. López Rega, el conflicto lo tiene severo en las primeras semanas del julio del 75 y, digamos, la embestida es del día 11 de julio del 75. Rodrigo termina siendo renunciado, entre comillas, después de semejante desaguisado económico, el 18 de julio del 75. Con lo cual, la presencia de la bestialidad cometida y sobre todo del descubrimiento de su presencia y su mano, y además de haberse hecho cargo, entre otras cosas, de hechos
de muertes que la AAA llevaba a la práctica, y entre ellos agravios como el que le hicieron al ex senador Soraya Irigoyen o cosas por el estilo, lo mostraban en su plenitud. Y ellos, los chinos en este caso, se hacían cargo de esta situación y además defendían. Por eso a mí me da bronca y por eso lo publico lo que publico de Beatriz Arlo. Los chinos le decían a los maoístas. A los maoístas. Claro. Es una decisión del Partido Comunista, sí, a la luz o a la sombra del Mayo francés, digamos. Esa decisión, ella lo hace y lo grafican, porque después terminan cuestionando fuertemente al comunismo prosoviético como imperialista, como un montón de otras condiciones que también trajo muertes, ese tipo de condenas. Con lo cual hay que ser muy cuidadoso de todo esto. Entonces, uno mira el programa, observa el respeto con el que se la trató. Después me hubiese encantado participar de ese debate, hubiese sido bárbaro, por lo menos para mí. Creo que venían con unas posturas bien definidas para hacerlas. Una muestra gratis la hizo cuando Gabriel Mariotto le hace una definición muy clara. O usted, la letra se la da Mañeto, o usted da la letra a Mañeto, y ella salta como leche hervida porque era lo que tenía pensado para irse en el caso de que la agraviaran, digamos, ¿no? Porque venía con una de las posibilidades, el plan B era ese. Y cuando Mariotto le aclara que no es eso, porque Gabriel es un tipo muy respetuoso y además un político hecho y derecho, cuando hace esa definición no tiene más remedio que darse piola. Ahora, si uno se queda corto, ella es la que se aprovecha de la situación. Entonces, el debate se dio, acá no hay ganadores y perdedores. Vimos esa vergonzante estudiantina de Radio Mitre, todo ese tipo de cosas que creo que a esta altura del partido, Mañeto, que es el impresentable que manda a hacer estas cosas, no tengo ninguna duda que está la mano sucia de él detrás de todo esto. Cuando observamos lo que está apareciendo, aparece la señora entonces haciendo las declaraciones que somos todos feos, que somos todos malos, que somos todos tarados, y ella no tiene que discutir con los tarados. Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito entonces de todo, ya que somos tan tarados, déjame sacar las cosas que yo guardé, porque ese síndrome de Diógenes que uno tiene de tantos años de guardar cosas de la política porque le gusta guardarlas porque sirven para algo, sirvieron para algo. Acá están, yo quiero mostrarlo. Y quiero mostrar que esta señora que apareció en el 75 siendo maoísta, defensora de López Rega, por Dios, presten atención de lo que estamos hablando, muerte, sangre detrás de todo esto, defensora de ese monstruo, después terminó siendo radical alfonsinista en el 83 y después terminó siendo asesora de Graciela Fernández Mejía, en este programa lo acaba de decir, y después terminó siendo una enamorada de Lilita Carrió con cuantos caramelos ausentes en su frasco, con lo cual, digo, estamos en una situación compleja y nos tenemos que bancar que nos rete encima. Yo rescato 3 temas de ahí que me dan para pensar. El primero, el tema del índice de precios al consumidor, la vocación que ellos permanentemente tienen de generar el fantasma de la inflación. Es importantísimo eso, porque no teniendo elemento para generar política, tiene que aparecer de algún lugar. Y aprovecharse de personas con algún cierto nivel es mucho más creíble. Decir, si lo dice Bein o lo dice Colatina, no sé qué cosa, pareciera eso que fuera positivo. Pero en realidad, para el que no conoce cómo se arma, primero el costo de vida no es lo mismo que el índice de precios al consumidor, son cosas distintas. El índice de precios al consumidor se calcula de una forma muy particular. Antes se hacía con 818 productos, nosotros lo bajamos a 440 productos, de los cuales eliminamos muchas cosas que no tienen que ver con la realidad de la Argentina, del hogar argentino, entre ellos las rosas con tallos de 50 centímetros ecuatorianas, la mermelada con frasco de vidrio de alemana, viajes a Cancún, viajes a Río de Janeiro. El hombre común de la Argentina no hace eso, no, castración de gatos, qué sé yo, todas las cosas que me estoy viniendo a la cabeza en este momento. Pero los 400 productos, 440 que forman esa canasta, que es del índice de precios al consumidor, lo que se hace es todos los días ir a averiguar cuánto es el precio elegido, que es secreto, no se sabe de dónde se saca. Todos los días va alguien, toma el precio, multiplica por la cantidad y se hace una sumatoria al final del mes para comparar con el mes anterior. Que en el caso de las consultoras me imagino que es una cosa muy cara de hacer. No tiene forma de hacerlo, porque es imposible tener un ejército semejante para ir a todos los lugares que no saben cuáles son, además, tomar el producto que no saben cuál es el producto, más que la calidad, la característica, pero no la calidad del producto, y no saben cómo poder... Sería imposible, un costo fenomenal para no vendérselo a nadie, con lo cual no existe. Todo el mundo revoleaba el número. Cuando la Secretaría de Comercio Interior empieza a decirle, ¿usted lo calculó? Ah, bueno, dime cómo lo calculó, yo quiero saber cómo lo calculó, porque está colisionando contra el gobierno. Usted tiene que explicarle a la sociedad argentina cómo lo está haciendo. Desaparecen todos estos porque ninguno lo decía, lo revoleaban. 1,8, ¿cuánto del gobierno? 0,7, 1,8 me da a mí. Y entonces al otro día aparecen los bravos de la mañana a decir, a fulano le da 1,8, ustedes están mintiendo porque le da 0,7, pero a ellos le da 1,8. Este verso, la primera parte. La segunda es la soncera 16 de mi libro, es decir, el gerenciamiento del Estado. El Estado no tiene que ser eficiente, tiene que ser eficaz.
Es una diferencia muy grande. Cuando uno le dan una misión para cumplir en el Estado, que yo defiendo a ultranza, y me dan un presupuesto para ejecutar, es tan corrupto el que roba como el que subejecuta un presupuesto. En esta ciudad de Buenos Aires, para que hicieran esta mugre que hizo Macri, Mañeto y demás hierba respecto de las computadoras y lo que también explicó Gabriela Cerruti, subejecutaron el resto, por ejemplo, las viviendas, por ejemplo, las políticas sociales. Y eso sí es malo, porque eso significa que impacta sobre la gente. Y una alegoría final para un retorcido de verdad, como soy yo. Tuvieron que hacer una publicidad de la High Definition, de la Low Definition, de TN, Clarín, Mañeto y toda esta mugre, mostrando cómo se mata a un presidente. Esa es la forma que se hace para demostrar que tienen una high definition. Cómo se mata a un presidente, cómo un sniper va al techo, mujer ataviada y con un rifle de precisión para matar a un presidente. Esa es la forma de vender un producto. Qué feo, ¿no? Hay un tema mucho más profundo. Cuando hablamos de lesa humanidad, lesa, la traducción es ofensa, digamos. Son delitos que ofenden a la humanidad, por eso no prescriben. Claro. ¿Cuándo comienza el delito? Bueno, vamos a tomar el caso de Juancito Cabandier, porque yo el otro día cuestioné fuertemente al funcionario que después terminó despidiendo a la ciudad de Buenos Aires. Este señor se arrogó el derecho de decir que Juan vivía de ser hijo desaparecido. Sí, el vocero del ministro de Tomaron Justicia. a su padre, que tenía 19 años, tomaron a su madre, que tenía 17 años, a su madre la tuvieron cautiva hasta que pariera, después él nace en cautiverio y se lo dan a un hijo de puta para que lo críe. Esta es la historia, el combo. ¿Cuándo comienza el delito? Desde el momento que se llevan a su madre y a su padre. ¿Cuándo comienza el delito de lesa humanidad de la retención de un bebé o la apropiación de un bebé? Del mismo momento que el bebé nace. ¿Y cuándo termina? Cuando se esclarece. Con lo cual, con todo el dolor del alma y la brutalidad que significa lo que yo voy a decir, no tienen derecho los chicos. Porque el Estado tiene la obligación, a través del Poder Jurisdiccional que lo ejerce el Poder Judicial, de ir hasta el fondo de la cuestión, que es el de determinar si hubo o no hubo el delito y si son apropiados o no. Porque ahí culminará el delito, cuando se pueda demostrar que la verdadera identidad de ellos, porque nosotros no sabemos si el día que le saquen, porque un día va a suceder esto, quede claro que un día va a suceder, la sangre la vamos a tener, o vamos a tener el ADN y saber si están en el banco, porque puede ser que no. Está el caso Amarilla, que fue extracción de sangre del chico, ir al banco y en el banco no estaba, pero después la familia, a través del pedido del Estado de que se presentaran y quisieran su ADN y lo dejaran en el banco, lo deja en el banco y se cruza por primera vez. ¿Y por qué se cruza? Porque no sabían que sus hijos su hija estaba embarazada. ¿Cómo iban a estar reclamando un nieto que no sabían que su hija te llevaba en el vientre? Por esa razón sucedió. Entonces, ¿cuándo va a terminar el delito? Cuando se pueda comprobar que hay un ADN y que se pueda llevar al banco para hacerlo comparativo con los otros. Entonces no hay un derecho, en este caso por parte de los menores, con todo el dolor del alma, lo que digo, porque son víctimas de esta situación, víctimas de verdad de esta situación, usufructuados y manoseados por estos impresentables, pero desgraciadamente no hay derecho. El Estado tiene la responsabilidad de que en algún momento se esclarezca ese delito, porque es de acción pública, porque es de lesa humanidad y porque tiene que cumplir con lo que el derecho que todos los argentinos sostenemos. Señor, nos vamos a un corte, ya volvemos. Que se van y los que en cualquier guerra